muy buenas tardes. Disculpen el inconveniente que hubo allí con el sonido y con la imagen. Yo ya les había dado el saludo, pero vale repetirlo. Decir que me alegra muchísimo ver aquí amigos, amigas de México, Uruguay, Argentina. De México veo líderes de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. He compartido con ellos, con ellas, algunos seminarios y me alegra saludarles. Veo algunas amigas y amigos también de los Estados Unidos hispanos con los que estamos teniendo alguna relación y qué bueno poder compartir también con todos ustedes este tiempo de meditación, reflexión acerca de un tema que es cada vez más necesario y más urgente, como es el modelo de pastoral que estamos necesitando en el mundo de hoy. Y la propuesta que hacemos desde Conexión Ternura la estamos llamando una pastoral de la ternura. Este modelo lo hemos venido desarrollando ya hace unos 2 o 3 años. Todavía no está difundido, sobre todo los materiales y los recursos que van a salir este año. Pero ya desde hace 2 años estamos trabajando con la doctora Ana Greller, con profesores de la Universidad Nacional de Costa Rica, mi universidad aquí en este país. Y hemos venido pensando en estos modelos que, como les decía, pasan a ser urgentes en la situación que estamos viviendo hoy. Entonces, permítanme, yo voy a subir la presentación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. No necesitan tomar notas de lo que va a aparecer aquí en el PowerPoint. Se les va a entregar en Conexión Ternura tanto la grabación como las notas del PowerPoint. Entonces, no tomen notas, pero sí vayan registrando las preguntas, inquietudes, algunos aspectos del tema que usted dice, Harold, no trataste esto, anótelo, porque después de 40 minutos vamos a tener una conversación en pequeños grupos. Aquí hay colegas de World Vision que nos van a estar facilitando ese momento, que ese momento pasa a ser muy importante si hablamos de una pastoral participativa donde sabemos escuchar y sabemos aportar. Entonces, toda la presentación va a quedar con ustedes. El título es el que ustedes ya conocen, El Evangelio en un abrazo. A mí me hace pensar en la parábola del hijo pródigo o, como bien la llaman, en la parábola del padre pródigo. El Evangelio en un abrazo. Ese es el Dios que nos retrata el Evangelio de Lucas en esa parábola y que nos sirve no solamente para pensar en las nuevas formas de entender al Padre, del Padre nuestro, sino también para entender a ese Padre que sigue siendo el buen pastor del Salmo 23 y que modela la pastoral de hoy. Y tenemos como subtítulo que en verdad es el enfoque principal hacia una pastoral de la ternura. ¿Qué vamos a ver en estos 40 minutos? Vamos a explorar ese enfoque de pastoral de la ternura, ese modelo que lo calificamos como un modelo transformador, cuya inspiración no es nadie más que Jesús. Frente a tantos modelos que presentan pastores, pastoras extraordinarios, hay que dar muchas gracias a Dios por ellos, por ellas. Pero en el caso de la pastoral de la ternura, en el caso de la pastoral del Segundo Testamento o Nuevo Testamento, en verdad el modelo de pastoral es Jesús. Ahí ya estamos haciendo una afirmación de este modelo. No es ni siquiera Pablo, mucho menos Martín Lutero o el fundador de nuestra denominación. En el caso nuestro, un grupo de personas que iniciaron en 1644 la denominación a la cual pertenezco, que es la Bautista. No, ninguno de esos es modelo de pastoral fundamental. El modelo es Jesús. En ese modelo se prioriza la empatía, el cuidado,
y la restauración de la dignidad humana. Vamos a pensar sobre el impacto que tiene ese modelo en la iglesia, en la comunidad en general, promoviendo un liderazgo que, como el papá del hijo pródigo, sea un liderazgo compasivo y de relaciones basadas en la solidaridad, la justicia, y aquí viene un contraste, en contraste con modelos que infortunadamente encontramos hoy caracterizados por ser autoritarios y excluyentes. Permítanme, avanzo aquí con el enfoque principal. Bueno, vamos a resignificar términos. Usted dirá, pastoral de la ternura. Yo voy rápidamente a decir cómo entendemos aquí pastoral y cómo entendemos el otro término que por ser tan sencillo muchas veces no se entiende en el mismo sentido. Entonces voy a hacer esa claridad y resignificar esos términos. Cuando hablamos de pastoral, no estamos hablando solamente de la vocación del pastor. Atención aquí. No tiene por qué pensar como estamos pensando en este enfoque. Pero déjeme le digo cómo lo vemos desde este enfoque de pastoral que lo consideramos, por cierto, muy neotestamentario. Cuando hablamos de pastoral, estamos haciendo una diferencia entre el pastor o la pastora, una persona con vocación y con un cargo válido, sí, yo soy pastor, tengo un llamado, tengo una vocación, pero hay una diferencia con la pastoral. Ese pastor o pastora desarrolla una pastoral, pero no es el único que cuida, no es el único que nutre a la comunidad, no es el único que acompaña, que enseña, no. La pastoral la entendemos como una dinámica comunitaria. La comunidad de fe se cuida, la comunidad de fe se acompaña. Entonces, ¿qué hace la persona llamada por Dios como pastor o pastora? Facilita el acompañamiento, promueve la pastoral de toda la comunidad. Eso ya de por sí está evitando el error de pensar que la pastoral recae solamente en una persona o en un grupo privilegiado que presenta cada domingo un mensaje y que el resto de la comunidad sencillamente recibe ese mensaje, recibe ese momento de adoración para su propio beneficio. ¿Quién lo duda? Pero lo que encontramos en el Segundo Testamento es una pastoral participativa donde la comunidad ejerce esa función también. Entonces, aclaración importante. Y cuando hablamos de ternura, la ternura la estamos entendiendo como una forma de relacionarnos que va más allá del, lo llamamos en los términos de Reina y Valera, el ósculo santo, el beso, el abrazo, el saludo, va mucho más allá de esto. Es una forma de relacionarnos que nace de la empatía y el compromiso con la otra persona. Es, en resumen, el amor hecho gesto, cuidado, presencia, solidaridad, acompañamiento, acompañamiento compasivo. No simple sentimentalismo, sino una fuerza que transforma. Es la propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio es la transformación a partir del amor. Aquí estamos hablando de la transformación a partir de comunidades que desarrollan su pastoral con ternura. De eso ampliaremos un poquito más. Hoy el concepto de pastoral está muy distorsionado. Esas dos aseveraciones que hemos hecho antes tienen su inconveniente hoy. Cuando se habla de pastoral, se habla de un concepto centrado en la persona, como decíamos ahora, una persona con un protagonismo excesivo, clericalismo, que por cierto, aquí hay personas católicas y saben muy bien toda la lucha que está dando el Papa Francisco. Oramos que pronto se recupere. La lucha que está dando por una iglesia clerical. Y qué difícil la ha tenido. Bueno, pero el clericalismo también es
un mal que vemos dentro de las comunidades evangélicas. Es una visión restringida donde todo gira alrededor de una persona. Y la ternura en el ejercicio pastoral también tiene sus inconvenientes. Ha sido encubierta por una pastoral que, miren, culpabiliza, amenaza. Parte de la resistencia que tienen las nuevas generaciones al discurso de las iglesias, principalmente protestantes y evangélicas, son esos discursos culpabilizantes, carentes de afecto, carentes de compasión, donde se amenaza con Dios, discursos y mensajes moralizantes, o pastorales donde se infantiliza a la comunidad y se excluye. Si ustedes me permiten, el término puede parecer fuerte, pero con el permiso de ustedes lo voy a expresar. Pastorales violentas. Esto no es nuevo. Ya ustedes al leer el libro del profeta Ezequiel y otros profetas del Primer Testamento, se van a dar cuenta cómo los profetas hablaban de esos pastores que abusaban del pueblo. Lo que yo estoy diciendo, repito, puede parecer fuerte, pero nada tan fuerte como lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Y ni qué decir de Jesús cuando habla de los líderes alrededor del templo que no solamente interpretaban la ley de Dios, sino que se creían dueños del mismo Dios. Entonces Jesús dice, van y hacen oraciones por las viudas. Imagínense qué palabras más fuertes, ¿ah? Van y hacen oración por las viudas, pero lo que van buscando son las herencias que adquirieron esas viudas. Van detrás de las casas de ellos. Jesús fue muy fuerte con esas pastorales que las podríamos calificar como violentas y en cierta manera crueles. Avancemos. Cuando hablamos de ternura, estamos hablando de un enfoque que humanice la respuesta pastoral, así de sencillo, que humanice, no que divinice, sobre todo que divinice a los que tienen el cargo de pastor, no, que humanice incluido a quienes tenemos esa vocación, que reconozca la dimensión afectiva, el abrazo, el consuelo, lo que llamamos ahora la solidaridad, la búsqueda de justicia en común, es una alternativa que nos permite humanizar la pastoral y que no se queda solamente en el afecto, la protección y el cuidado dentro de la comunidad, sino que a partir de la comunidad, la pastoral de la ternura se pregunta qué está pasando fuera de la comunidad de fe y se convierte en una comunidad protagónica que incide, se preocupa por las problemáticas sociales que hoy están peor que ayer. Movilidad humana, seguridad alimentaria, problemas de educación, violencia, cambio climático y la lista es larga. Entonces, la pastoral de la ternura es una pastoral que sabe indignarse con la situación de la comunidad, de la sociedad y del mundo. Y sabe a nombre de quién se pone a favor, a quién apoya, a quién resiste y a quién denuncia. Es decir, la pastoral de la ternura tiene una dimensión política y eso es muy importante también señalarlo como compromiso social activo de parte de la iglesia. A ver, una frase. Martin Luther King, acabamos de celebrar en enero el día de Martin Luther King. Él decía, la ternura es el antídoto contra la violencia y el odio. En lugar de combatir la oscuridad con más oscuridad, encendemos o encendamos la luz de la ternura. Me gusta mucho la expresión luz de la ternura porque en este mundo de tantas oscuridades, lo que estamos necesitando son comunidades de fe que, como bien lo dice el Evangelio de Mateo, son llamadas a ser luz y sal.
luz en un mundo de tantas oscuridades y sal que pone sabor en un mundo tan agrio. Bueno, Luther King sabía a qué se estaba refiriendo también en su momento. Tres pilares de la pastoral de la ternura. ¿De dónde nos viene el modelo de la pastoral de la ternura? Y voy rápido con esto porque la presentación les va a quedar a ustedes. Ya dijimos, modelo central, referente fundamental de la pastoral de la ternura, Jesús, pero no solamente Jesús, Jesús de Nazaret, el Jesús de los cuatro evangelios. Otro pilar son los aportes de la academia. Ya por estos 3 o más años hemos venido tratando de estudiar, sintetizar y aplicar qué se está diciendo en el mundo de las ciencias sociales, humanas y otras acerca de la ternura. Me alegra mucho ver cómo ahora último, por ejemplo, la neurociencia se interesa en los efectos que tiene la ternura para el desarrollo de un niño o una niña y de toda una comunidad. Es decir, esa relación entre neurología y ternura. Entonces hay una base que fundamenta también mucho de este enfoque que nos viene de los aportes académicos y otro que no podemos dejar por fuera son ya más de 15 años en los que World Vision ha estado trabajando entre las comunidades más vulnerables con un enfoque de crianza, papá, mamá, abuelita, abuelito, tío, tía, que crían con ternura en medio de educaciones que también, digámoslo, han sido muy agresivas y a veces violentas. Entonces, Jesús de Nazaret, lo que nos dicen las ciencias hoy en día acerca de la ternura y la experiencia que hemos tenido como organización trabajando entre las comunidades con el enfoque de crianza con ternura, que eso lo pueden explorar un poquito más en conexionternura.com. Uno de los referentes, por cierto, académicos es Fernando Ulloa. Murió hace ya algunos años. Fue uno de los primeros académicos, médico argentino que habló de la ternura. La lista es larga, afortunadamente, de personas que desde la academia han alimentado este enfoque. Ulloa dice, hablar de la ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna ingenuidad, porque algunos dicen, ternura, eso es un besito, eso es un cariñito. Eso para tratar de arreglar este mundo tan cruel resulta ingenuo. Ya Ulloa hace varios años venía diciendo ninguna ingenuidad. Y nosotros desde el Evangelio diríamos, lo de Jesús no fue tan ingenuo. Y por hablar de amor, compasión, misericordia y ternura, miren qué pasó con él. Sigue diciendo Ulloa, es un concepto profundamente político, es poner el acento en la necesidad de resistir la barbarización de los lazos sociales. Eh, como dicen por Centroamérica, no se diga más. Resistir la barbarización de los lazos sociales, porque eso es lo que estamos viviendo hoy, una barbarización de las relaciones que muchas veces se traslada infortunadamente a la comunidad de fe. Hay una teórica argentina, brasileña porque pasa mucho tiempo allá, que es Rita Segato. Tengo por aquí cerca un libro de ella sobre la pedagogía de la crueldad. Entonces ella dice, el presente es siniestro. En ese presente todos estamos amenazados. La solución es la ternura. Ella recoge esta frase en una ocasión cuando estaba en una conferencia y alguien se acercó con un bordado, le traían un bordado con esa frase, la solución es la ternura, Rita Segato. Ella se rió y dijo, yo nunca he dicho eso, pero esa frase a partir de este momento es mía. La solución es la ternura, que es lo que estamos afirmando aquí desde los espacios de la pastoral. Bueno, una propuesta integradora. Vamos a la propuesta. ¿De qué se trata esto?
La propuesta yo la voy a dividir en los siguientes aspectos. Permítanme esta partecita. En esta presentación, la pastoral se va a fundamentar en 6 dimensiones esenciales del quehacer y hacer de la iglesia. Quienes han estado en los seminarios, institutos bíblicos, van a saber reconocer de qué estoy hablando, porque cuando hablamos de la misión de la iglesia, generalmente se recorren estos 6 fundamentos. Véanlos aquí. Esto es muy conocido, aunque son palabras griegas. ¿Quién no ha hablado de la diaconía de la iglesia o que necesitamos tener más coinonía en la iglesia? Yo he puesto aquí, además de diaconía y coinonía, los otros 4 términos que aparecen repetidamente, unos más que otros, en el Nuevo Testamento, que tienen que ver con la comunión entre la comunidad, el servicio hacia afuera, didaqué, la enseñanza, la predicación, el querigma, que es el anuncio y proclamación, la martiría, que es la forma como la iglesia asume su discurso profético de denuncia hacia afuera. De ahí viene mártir, porque generalmente los que denunciaban no terminaban muy bien. Esteban, por ejemplo. Y liturgia, liturgia y espiritualidad. No nos enredemos con los términos griegos. Yo he usado estos 6 porque quiero recordar mis años de seminario y porque queda más bonito, pero esto queda mejor explicarlo en buen castellano. Vamos con el primero, coinonía. Si hablamos de pastoral de la ternura, estamos hablando, claro que sí, en el centro de una comunidad que se sabe acompañar, que sabe ser comunidad. Y eso hoy en día está en crisis. Hoy no tenemos comunidades, hoy tenemos auditorios, donde se pierde el sentido de familia. Pues bueno, la pastoral de la ternura dice, hay que recuperar sentido de comunidad. Si es posible, de familia, que vivamos como familia, que es lo que en verdad somos ante Dios, hijos, hijas de Él. La pastoral de la ternura fortalece la comunidad como un espacio seguro y afectivo donde las personas se sienten escuchadas, acogidas, consoladas, abrazadas, comprendidas. La ternura se expresa, ahora vamos entendiendo pastoral de la ternura, la escucha activa en iglesias donde solamente hablan unos y a nadie más escucha. ¿Cómo cambiar eso por comunidades que se sepan escuchar? La voz de las niñas, la voz de los niños, personas con discapacidad, afrodescendientes, indígenas, los que forman parte de un partido y los que forman parte del partido de la oposición. Si en la iglesia no encontramos una comunidad que abrace las diferencias, yo no sé dónde lo vamos a encontrar. Ya ni en la familia se puede hablar de ciertos temas que son vedados, pues la comunidad que abraza una pastoral integral, participativa y comunitaria de la ternura, sabe vivir la comunión y la vida comunitaria escuchándose, celebrando la vida, dignificando a cada persona, valorando la buena convivencia. Nos viene mucho del mundo indígena, sobre todo andino, esto del buen vivir y el cuidado colectivo. En sociedades donde el sentido de cuidado, infortunadamente, se ha perdido. Hay crisis de los cuidados. Y la iglesia, que asume pastoral de la ternura, pone como prioridad esto de volver a ser comunidad amorosa y acogiente, si me permiten esa expresión. Vamos con el segundo término, diaconía, muy conocido. Pues bueno, la pastoral de la ternura no solamente se queda cuidando a la comunidad interna, se proyecta hacia la sociedad. La ternura no es solamente sentimiento, la ternura es compromiso con la justicia, la solidaridad y la dignidad de las personas más vulnerables.
Aquí tenemos que preguntarnos, ¿la pastoral de la ternura sale a marchar? Sí, la pastoral de la ternura moviliza a la comunidad de fe para marchar. Lo que pasa es que escoge las marchas, escoge qué causas apoya, qué causas denuncia, y es una comunidad que desarrolla sentido de discernimiento crítico social para no caer presa del político de turno que ofrece 2 o 3 promesas morales y que arrastra una masa grande de votación evangélica y católica. Ustedes saben de qué estamos hablando en América Latina y más allá. Entonces, es una comunidad que sí se moviliza, tiene dimensión y sentido político, pero sabe discernir cuál es la causa por la cual aboga. La pastoral de la ternura impulsa a la iglesia a cuidar y acompañar con acciones concretas. Sí, aquí tiene lugar el asistencialismo social, cómo no, pero va más allá. Trasciende el asistencialismo intentando buscar desarrollo comunitario, transformación social y trastornación política. La gente me dice cuando hablo de estos temas, Harold, pero la ternura de Jesús no fue así. Jesús abraza a los niños, perdona a la mujer pecadora, a los hombres pecadores que habían más, desciende del árbol a Zaqueo, va con su casa. Es una ternura que, ¿dónde encuentras a Jesús mostrando otro rostro de la ternura? Pues muy fácil, porque donde hay ternura, hay indignación. La ternura de Jesús se ve, sí, en esos aspectos de los evangelios que he mencionado, pero se ve también volteando las mesas de los cambistas, asustando desde niño a Herodes y poniendo en una ambigüedad terrible a Pilato. La ternura se indigna y por eso tiene esa dimensión diacónica, diaconal, de servicio y de justicia. Ustedes ven que abajo tengo un texto bíblico que ustedes cuando reciban el PowerPoint van a poder leer ya más despacio y complementar, porque se podría decir mucho más. La didaqué. Ahí me siguen disculpando el terminacho griego. Bueno, eso tiene que ver con, de ahí viene didáctica, didáctica. Tiene que ver con la dimensión de formación y enseñanza de la iglesia. Tiene que ver con el sermón, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con la conferencia bíblica, tiene que ver con la escuela dominical o la escuela sabática, tiene que ver con la catequesis, tiene que ver con la forma como enseñamos y transmitimos el evangelio. Yo me podría quedar solo en esta dimensión. Soy profesor ya hace varios años. Tengo muchísimo interés en ver cómo la ternura afecta nuestros modelos de educación cristiana, que hay que ser honestos, han estado cargados también de mucha agresividad. Un Dios que amenaza al niño si se porta mal, amenaza a la niña si no cumple, un Dios que desde el púlpito asusta, un predicador que genera temor con las llamas del infierno. Mire que estamos hablando de unas formas también teológicas de resignificar la imagen evangélica en el sentido de los 4 evangelios, la imagen y naturaleza de Dios, del Padre nuestro, y cómo eso se traduce en nuevos modelos de enseñanza. Paso al otro punto después de decir lo siguiente. El problema de la educación cristiana hoy no es solamente metodológico. El problema no es solamente pedagógico, es teológico. Muchas veces se sabe cómo enseñar, pero se enseña el Dios que agrede, el Dios que culpabiliza y lo otro que ya hemos mencionado aquí. Necesitamos apostar por educaciones cristianas que formen para el amor y que formen con amor, con empatía, con dignidad. No el Dios justiciero, distante y castigador. Bueno, vamos con otro porque ya le dije, me puedo quedar aquí, siempre es la tentación. Querigma. No sé si este término sea tan conocido para todas y todos.
El querigma tiene que ver con la evangelización, con el primer anuncio, con la misión. Tiene que ver con la gran comisión, que yo creo aquí que tiene que afectarse dentro del enfoque de pastoral de la ternura en las nuevas formas de presentar el evangelio, sobre todo para las nuevas generaciones. Creo que el esquema que hemos usado para predicar a Cristo tendría que ser también modificado por el esquema que usó Jesús para predicar al Padre. Y el uno no tiene mucho que ver con el otro. ¿Cómo Jesús se acerca a la samaritana para anunciar reino? ¿Cómo Jesús se acerca a Zaqueo? ¿Cuáles son las 4 leyes de Jesús? Bueno, proclamar el evangelio desde la ternura es anunciar, es que esto es redundante, decir evangelio es decir buena noticia. Pero en la práctica de la pastoral latinoamericana, la evangelización se ha vuelto en una mala noticia que si no la aceptas, ya sabe lo que se te pasa. Y es verdad, no recorrer los caminos del Señor siempre es un riesgo. No recorrerlos es la alternativa que da Jesús y por eso llama a su evangelio evangelio, volviendo al griego, que significa una buena nueva, una buena noticia, una noticia que alienta, una noticia que al evangelizar provoca ganas de vivir, devuelve las ganas de vivir. Jürgen Moltmann decía, tener al Espíritu de Dios es tener las ganas de recuperar el deseo por existir. Es una buena noticia que libera, que sana, y no como nos especializamos, una noticia que condena y que excluye. La evangelización desde la ternura derriba muros y amplía la mesa del reino, como lo hizo Jesús, que come con el que no tenía que comer, habla con el que no le convenía y abraza a los que los discípulos querían rechazar. Avanzamos. La martiría, algo dije al inicio, dije, de allí viene la palabra martirio, mártir. Precisamente se les llama mártir porque son los que dan testimonio profético, los que denuncian, al estilo de Amós, al estilo de Isaías, al estilo de Jeremías, y como el modelo de pastoral de la ternura de Jesús, al estilo de Jesús. Vamos a celebrar ya en poco la Semana de Pasión. Recórranse la Semana de Pasión y las iglesias que tienen la buena costumbre de celebrar la Cuaresma, que por cierto, Conexión Ternura tiene una propuesta diaria para devocionales de la Cuaresma, pues van a ver precisamente cómo esa voz profética y valiente de Jesús se convierte finalmente en martirio. La iglesia es testigo de la ternura de Dios cuando denuncia esa injusticia, restaura a quienes son las personas más frágiles y bien sabemos cuáles son en América Latina. La ternura sabe leer dónde están los márgenes de la sociedad. Para Jesús eran mujeres, principalmente viudas, niños, enfermos, pecadores, forasteros. A eso los acoge, porque la ternura precisamente sabe sentir dónde está la fragilidad. Gustavo Gutiérrez, teólogo peruano, decía, ¿dónde está el reverso de la historia? Para a ese reverso de la historia mostrarle el Dios de la historia que transforma y dignifica. La ternura, por lo tanto, es profética, es martirial. Sí, en ese sentido es martirial. Asume voz profética cuando rompe la indiferencia y abre caminos de esperanza y caminos de transformación. Cuando la ternura asume esa dimensión profética, estamos hablando de la dimensión social y de la dimensión política. Transforma la democracia, que es hoy el gran riesgo en América Latina, pérdida de democracia, transforma la democracia en un modo de vida, generando también modelos de democracia participativa y real en la misma comunidad de fe. Terminamos aquí. Liturgia. Bueno,
la palabra ya de por sí sabemos a qué apunta, la liturgia y la vida espiritual. La ternura se encarna en las formas como adoramos, en las formas como celebramos, en las formas como levantamos las manos, en las formas como practicamos nuestros ejercicios de espiritualidad, en la forma como entendemos espiritualidad. La ternura se encarna en la oración, la adoración, el culto, donde la comunidad sea una comunidad celebrante. Al fin y al cabo es esa la pastoral, una pastoral que celebra el amor de Dios y reconoce su gracia y su ternura eterna. La liturgia no se convierte solamente en un rito, culto, misa rutinaria y vacía, culto rutinario y vacío, Isaías capítulo 1, sino un espacio donde la liturgia tiene también el propósito de sanar heridas, restaurar la alegría y celebrar la vida. En un mundo donde nos estamos quedando con tan pocos espacios de celebración, el culto debe rescatar este aspecto. La pastoral de la ternura también rescata, y de esto tenemos que hablar algún día, el sentido místico de la fe. En español, afortunadamente, se hace la diferencia entre misticismo y mística. La mística tiene que ver con el cultivo de la interioridad referida al Dios, que por más que lo conozcamos, siempre hay mucho por conocer, porque Dios es misterio. La mística tiene que ver con el misterio de Dios. Ese Dios que no se deja condensar en 7 tomos de teología, ni en la sana doctrina de nuestra iglesia, sino que es más de lo que podemos decir de él. Entonces, ese aspecto del Dios misterio, del Dios ante el cual Isaías tiembla, ese aspecto contemplativo de la fe, tan desconocido muchas veces para nuestras comunidades evangélicas y muchas católicas, que hay que rescatar en esta dimensión ternural de la pastoral. Termino con un texto porque me quedan 2 minutos. Aquí estoy contando el incidente pequeño que tuvimos con el audio. Mire, aquí lo dice Pablo todo. Pablo aquí lo dice todo. Escuchen. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos, no hay solamente un sector que es santo, sino le está hablando a los de Colosas. Son santos, amados, pues vístanse de compasión. Mire, esto es pastoral de la ternura. La pastoral de la ternura no es tanto gerencia, es comunidad que abraza y compadece. Dice Pablo, compasión, bondad, humildad, amabilidad, paciencia. Ahí está el manual de pastoral de la ternura. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, el referente es el Señor. Perdonen también ustedes. Sobre todas estas virtudes, revístanse de amor. Ese es el vínculo perfecto. Que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y eso sí, sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo habite ricamente entre ustedes. Enséñense, aconséjense unos a otros, pastoral comunitaria, con toda sabiduría y canten liturgia, salmos, himnos, canciones espirituales a Dios, sobre todo que partan de un corazón agradecido. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre no de la denominación ni de la iglesia, sino en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. De esto se trata la pastoral de la ternura, de recuperar el modelo de Jesús, el buen pastor. Ahora te dejo, Belkis, para que nos coordines el momento que yo más espero, que es el momento de escucharnos y compartir en la sala. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Harold.
por esta explicación tan bonita y tan sentida para todos nosotros desde la palabra de Dios y evidentemente también desde todo lo que la pastoral implica. Por eso invitamos a todos ahora a organizarnos, vamos a ser organizados en unas salas de reflexión donde vamos a estar acompañados por diferentes colegas también de aquí de Latinoamericana, puntos focales de ternura, que van a estar guiando las preguntas que vemos en pantalla. Entonces, en esta reflexión vamos a trabajar, la primera pregunta nos dice de los 6 dinamismos de la ternura que Harold nos presentó hoy, la coinonía, diaconía, didaqué, querigma, martiria y liturgia, ¿sí? ¿Qué necesita mayor fortalecimiento en tu comunidad de fe y por qué? Y la segunda pregunta de reflexión es, pensando en las nuevas generaciones, ¿cómo podemos contribuir para una espiritualidad de la ternura, para que vivan su fe con amor, justicia y compromiso en el presente y en el futuro? Entonces, bien, dicho esto, vamos a pasar ahora para un espacio de reflexión donde vamos a tener unos minutos para compartir y luego vamos a volver a la sala principal donde vamos a intercambiar con Harold las inquietudes de cada uno de los grupos, algunas preguntas o reflexiones de los equipos. Entonces, preparados, vamos a dar entrada a cada una de las salas. Seguimos por acá con Jean Paul, perdón. Adelante, Jean Paul. Gracias para todos los hermanos y hermanas que estaban en la sala 4. Compartieron un par de respuestas. Hay algunas que se parecen y voy a mencionarlas. Desde Costa Rica, Venezuela, México, se compartieron algunas respuestas y mencionaban algo muy interesante, que en primer lugar, que hay que fortalecer las 6 dimensiones que se mostraban, ¿verdad? Eso era algo urgente. Hay que retomar esas 6 dimensiones. Sin embargo, hay que retomarlas al modelo de la iglesia de Hechos. Hay que hacer una relectura precisamente de la palabra para que esas dimensiones tengan sentido a que nos vuelva una iglesia más de comunidad, desde la enseñanza, desde la didaqué, ¿verdad? Al modelo de Jesús, eso lo mencionaban. La otra cosa que mencionaban era el tema del querigma, como el anuncio del evangelio, pero ahora con un mensaje desde la ternura. ¿Pero por qué es urgente repensar el querigma? Porque la iglesia no está creciendo, y nos hablaban de un país en específico, porque el modelo quizás ya estaba agotado. Entonces hay que repensar el modelo de ser iglesia desde una proclamación, desde la ternura, nos comentaban los hermanos y las hermanas. Lo otro en común era el tema de la coinonía, y nos decían que frente a la nueva tendencia de tener modelos de iglesia más de show y menos comunitaria, ¿cómo fortalecemos la coinonía, que se vuelve como un elemento que le da sentido a todas las demás? Porque si no nos conocemos, mencionaban, si no comenzamos a compartir y a humanizar en la iglesia con la gente, todas las demás dimensiones parece, y mencionaban ellos, que pierden el sentido. Por ahí había una clave. Entonces, comenzar con a fortalecer ese tema de la coinonía en las iglesias. Y también se mencionaba con la pregunta, esa era con las de las dimensiones, con la pregunta número 2, que las nuevas generaciones están experimentando modelos de iglesias más empresariales, con liderazgo muchas veces autoritario, donde falta un sentido de comunidad. Y la ternura precisamente puede dar una propuesta de valor a esos modelos que las nuevas generaciones están percibiendo en sus entornos para volver este sentido de las 6 dimensiones. Por ahí me quedo con los comentarios de los compañeros de la sala 4. Excelente, muchas gracias, Jean Paul, por tu intervención y bueno, por supuesto, por la reflexión que hicieron en tu grupo. Muchísimas gracias. Ahora seguimos con el grupo que lideró nuestra amiga Jocelyn. Adelante, Jocelyn. Sí, muchísimas gracias, Belki. En el caso mío, estuve en el grupo número 5 y de alguna manera coincide mucho con lo que ya han compartido mis compañeros. Destacaron todo lo que tiene que ver con la coinonía, lo que tiene que ver con la diaconía y lo que tiene que ver con la formación y con la enseñanza en las iglesias. Con relación a la segunda pregunta, al igual que muchos de ustedes, también hablaron de la necesidad
de sanar a la familia, de la necesidad de que padre, madre y cuidadores sean sanados y que luego de haberse recibido esa sanidad, entonces estarán en condición para ser tiernos y para ser ejemplo y con su ejemplo de alguna forma influenciar las nuevas generaciones. Excelente, muy buen resumen, Jocelyn, muchísimas gracias. Rescatando aquí pues las cosas más significativas que compartieron en tu grupo. Bueno, nos faltan por aquí 2 grupos. Damos el paso ahora a Marcela. Adelante, Marcela. Bueno, buenas noches y gracias al grupo y mil disculpas también que tuvimos que cortar. Por tiempo logramos compartir sobre la primera pregunta, no nos dio tiempo para la segunda. Y en resumen, nos compartían que creen que los 6 elementos deberían destrabajarse, pero una vez que estaban compartiendo las ideas, sobre todo se enfocaron en la coinonía, la diaconía, martiria, son de las dimensiones que más se mencionó. Nos decían que hay una preocupación también por esta ahora visión de tener congregaciones más grandes, por ejemplo, de tener esas megas congregaciones y oportunidad de podernos conocer, de poder realmente congregarnos y hacer comunidad. Nos decían también que sienten que la iglesia debería tener un rol más profético, entonces que poder salir de la iglesia y piensan que eso está faltando. Muchas iglesias nos decían también, piensan que son apolíticas y muchos del grupo mencionaban que no, debe de tener una posición política, que muchas veces nos callamos por miedo en las iglesias, sobre todo en algunos países donde se vive más esta situación y piensan que la iglesia debería tener esa voz y tener un rol más protagónico en la sociedad. Mencionaban también que sienten indiferencia también en las iglesias sobre lo que le duele a las comunidades, lo que le duele a las personas y piensan que eso debe trabajarse. Piensan que hay una carencia también en la reflexión, en las enseñanzas bíblicas, que debe de ser basada en la teología más encarnada y no en cómo lo estamos haciendo en este momento. Piensan que las necesidades deben de verse de manera más integrales y coinciden en que la propuesta de la ternura puede ayudarnos a generar esos cambios en las comunidades de fe, ¿verdad? Eso es más o menos el resumen y mucho ya de lo que han mencionado. Gracias por compartir en el grupo. Gracias, Marcela, muy bien. Bueno, y voy a cerrar entonces esta parte de intervención, resumiendo también lo que reflexionamos en el grupo que yo estaba acompañando, pues al igual que los otros grupos, todos los 6 pilares son bastante importantes, solamente voy a mencionar algunas cosas de las que mis queridos compañeros que estaban interviniendo, pues resaltaron allí. Primero que nada, pues que evidentemente después de la pandemia ha sido muy difícil retomar una pastoral que esté realmente alineada a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Por eso la economía es tan necesaria en este momento, resignificar la pastoral. También hablamos en mi grupo de la martiria, ¿sí? Una colega de México nos hablaba cómo nos hace falta retomar, ser la voz de aquellos que sufren, de las personas que realmente lo necesitan en este momento y ser un poco más empáticos con ellos. Desde la diaconía, por supuesto, ponernos al servicio. En estos momentos tenemos la tentación de ser protagonistas y más bien estamos llamados a ser servidores, ¿no? Y desde la Didaqué también un pastor hablaba su trabajo con los jóvenes, cómo lograr presentar un Jesús con una metodología diferente, más cercana a ese Cristo que acompaña, que llora, que siente lo que nosotros sentimos y por nosotros también dio la vida. Y finalmente el valor que hay en la Didaqué para podernos realmente hacer cada vez más solidarios con aquellas personas que requieren de nosotros. En la segunda pregunta, pues la pregunta también se enfocó en hacer una reflexión desde el Evangelio del amor, ¿no? Cómo realmente la ternura nos invita a esto, que nos sirva a nosotros a no ser tan moralistas, sino presentar al corazón misericordioso de Dios a nuestros hermanos. También que la iglesia se convirtió en algunos momentos en sitios fríos, de mucha moda, donde realmente pues
hay que reajustarla y volver a las enseñanzas de nuestro Señor. Hay que sanar heridas, hay que ser cada vez más acompañantes de muchas personas que se sienten en soledad. Y finalmente, pues hablamos también de los temores que tenemos y cómo debemos enfocarnos a un acercamiento teológico que apoye una conducta diferente. Quedaron algunas personas por intervenir. Agradezco a todos los que estuvieron en mi grupo y con esto termino de resumir la intervención de este grupo número 1. Bueno, Harold, esta es la reflexión de todos los grupos y ahora sí te damos Muchísimas nuevamente la gracias. palabra. Muchas gracias, Belkis. Muchas gracias a cada una de las personas que facilitaron los grupos de conversación. Yo he estado tomando notas y yo creo que ya tengo lista la segunda conferencia sobre Pastoral de la Ternura con todo lo que han dicho. He tomado notas, siempre tomo notas porque para la segunda versión de la conferencia edito, cambio y digo que todas estas ideas son mías, pero vienen de ustedes. A ver, yo estaba escuchándoles con mucha atención y me alegra mucho la autocrítica compasiva que tenemos hacia la iglesia. Yo creo que en este momento necesitamos una autocrítica tierna desde adentro de la iglesia, que ame a la iglesia expresando precisamente lo que creemos que podemos mejorar. Allí donde hay silencio, allí no hay cariño por la iglesia. Allí no hay ternura por la iglesia. ¿Y eso de dónde lo podríamos aprender? No sé si ustedes recuerdan las 7 cartas, perdón, las 7 iglesias del Apocalipsis. A cada una se le manda una carta, a cada una se le manda un mensaje. Ahí Apocalipsis está viviendo otro momento de la iglesia, distinto al inicio del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos es una iglesia pequeña, una iglesia que se sorprende cuando bautiza 3,000, cuando llegan 5,000, cuando desbordan las fronteras de lo conocido, atraviesan por medios misioneros hasta el mundo que conocían, llegan posiblemente hasta España, es probable. El libro de los Hechos está ubicado más o menos a finales de la tercera década del primer siglo. Claro, es la emoción. Pero Apocalipsis es muy crítico con la iglesia. Hay una iglesia a la cual el Señor le dice, no eres tibio, no eres caliente ni frío, eres tibio. Aquí hay que cambiar esta iglesia. ¿Y cuántos años han pasado de Hechos a Apocalipsis? Lo más seguro han pasado 30 o 35 años. Apocalipsis no es solamente el último libro de la Biblia, sino el último que se escribió. Y hay que aclararlo porque los libros no están puestos en orden cronológico. Si fuera en orden cronológico, Primera de Tesalonicenses tendría que estar primero que Mateo. No hay orden cronológico. Han pasado 35 años. Y mire la forma compasiva como el Señor llama la atención a través de esa profecía de Apocalipsis diciendo, aquí, señoras y señores, esto hay que cambiarlo. Bueno, ¿por qué traigo eso aquí? En América Latina ya pasó un siglo de evangelicalismo. Ya han pasado 40 años de megaiglesias. Ya han pasado 500 de catolicismo. Como decimos en Colombia, hola, ya es hora de que entremos en la conciencia de que necesitamos una nueva iglesia. Sí, una iglesia que desde la compasión y la ternura busque la conversión interna, la conversión de la misma iglesia. ¿Cómo modificar, por ejemplo, cosas que ustedes dijeron? El verticalismo de las iglesias. ¿Cómo combatir el exitismo? Eso de la iglesia más grande, la iglesia con más presupuesto, cosas que bien pudieran ser saludables, pero que en la práctica nos están distorsionando el carácter de la naturaleza misma de la iglesia. El partidismo, a mí me preocupa muchísimo esto. Desde la punta norte del continente hasta el sur del continente, miren lo que está pasando. El autoritarismo, sobre todo eso que llaman ahora abuso religioso. Hay abuso religioso.
El modelo que necesitamos hoy, de ese modelo corporativo, pasar a una iglesia, como bien lo dijimos, más participativa, más comunitaria. Y hay un término que acuñó Ignacio González Faust, teólogo que acaba de fallecer, infortunadamente español. Él decía, hay que volver a la convivencialidad de la iglesia. Una iglesia que sepa convivir, que sepa amarse y respetarse. Frente a una iglesia que ha estado marcada por el moralismo, la acusación y que a nombre de la disciplina eclesial se violentaron derechos humanos. Yo creo que ahí hay que hacer un mea culpa, tan acostumbrados que estamos a que la gente se convierta. Deberíamos hoy llamarnos a una conversión y estamos en tiempo de cuaresma, que es tiempo de conversión. Esto sin querer ser ácido con la iglesia, sino desde el amor y la ternura que nos enseña Jesús, apostando por una iglesia otra, una iglesia otra, una iglesia que sea más misericordiosa, más participativa, más humilde y que sepa convivir como el Señor nos enseñó. Una iglesia sobre todo que ponga su mirada en las nuevas generaciones, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, apostando por su protección, por una enseñanza más integral y un evangelio más parecido al evangelio. Yo les agradezco muchísimo sus contribuciones. Han permanecido aquí 135. Muchísimas gracias por su entusiasmo, los aportes que nos han dado, y en ConexionTernura.com vamos a seguir conversando. Muchas gracias a todos, todas, y Belkis, muchísimas gracias también a ti. No, muchísimas gracias, Harold. De verdad que creo que nos toca una segunda parte, porque evidentemente todavía quedaron muchos puntos por reflexionar, pero nos has dado realmente muchas cosas para que sigamos trabajando por los niños y las niñas desde la Pastoral de la Ternura, y estoy casi seguro que evidentemente habrá una parte 2 de todo este encuentro. Entonces, bueno, agradecerles también a todos ustedes que han estado con nosotros durante todo este tiempo de reflexión, por el trabajo de los grupos, por seguir de verdad con mucho entusiasmo trabajando por los niños y las niñas desde la pastoral, por este espacio tan bonito que ha generado nuestro equipo de Ternura Latinoamérica. Gracias a todos los compañeros y colegas que también lideraron los grupos de reflexión, por todas aquellas personas que espontáneamente nos han dado una palabra para continuar trabajando. Harold, tienes la mano levantada. ¿Quisieras decir Sí, algo? por favor, por favor. Un minuto para darle un saludo a alguien muy especial que está aquí, Alicia Loachamín, de Quito, Ecuador. Fue mi estudiante del seminario hace 28 años, imagínense. En parte pastor, y quiero saludarla a ella porque esa generación que formamos en aquellos tiempos en el seminario ya me escuchaban algunas inquietudes de estas. Entonces, para Alicia, para la gente de la Iglesia El Salvador de Buenos Aires, para la Nazarena de Nicaragua, oramos siempre por ustedes. Gracias, Belkis. Muchísimas gracias. También por acá está nuestra querida Anita Greller, acompañó también el espacio, por ahí está camuflajeada, pero con mucho cariño también. Está aquí con nosotros. Bueno, nuestra invitación para cerrar el espacio, ya como les mencionaba Harold hace un rato, tenemos todo un paquete de reflexión en Conexión Ternura para este tiempo de Cuaresma, titulado Con Jesús y la Niñez, una pastoral de la ternura. Está ya disponible por allí, por www.conexionternura.com, por favor. Está disponible para ustedes y de verdad un material hecho con mucho cariño. Asimismo, también queremos cerrar, invitarlos a todos los que están aquí presentes a seguirnos en nuestras redes sociales. Como lo ven allí, estamos en Facebook, en YouTube, por supuesto también en Instagram nos encuentran por Conexión Ternura, y también en nuestro espacio www.conexionternura.com. Inscríbete en Conexión Ternura, hay mucho material muy bonito disponible para descargar a ustedes en ese trabajo que ya realizan en sus iglesias, que realizan con los niños, con las niñas, con los jóvenes. Y bueno, sin más, simplemente pues cerramos, Harold, con una pequeña oración por todos nosotros y así despedimos este espacio de esta tarde. Claro que sí.
Bueno, Señor, te agradecemos mucho por este momento que hemos tenido de discernir la situación de la iglesia, soñar con una nueva iglesia y renovar nuestro cariño, nuestro amor y nuestro compromiso por esa comunidad que es imperfecta, sí, como lo somos todos y todas, y que necesita de tu abrazo tierno, de gracia, misericordia y renovación. Danos en este momento de América Latina iglesias renovadas. No te pedimos, Señor, ni siquiera presidentes renovados porque lo vemos difícil, ni siquiera partidos renovados. Te pedimos iglesias renovadas que asuman su lugar profético, su lugar de misericordia, de justicia, dignidad y cariño que tanta falta hace en medio de este mundo atravesado por polarizaciones y crueldades. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, el buen pastor. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad.